eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de él, mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Y me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Paraguay, también de la Argentina y también del Uruguay y algunos del Brasil que ya están conectados. Gracias por su presencia. Y también a los que van a ver después en diferido, mi saludo en especial para todos ustedes, desde la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay. Le habla y comparte la palabra hoy el hermano Pedro Peña. Muy bien, hermanos y hermanas, como se adelantó en la invitación, el tema a ser compartido de hoy, referente a los pasajes de 1 Corintios capítulo 4, entonces es un capítulo un poco largo que abarca desde el versículo 7 hasta el 21. Por eso el tema he dividido en dos partes, para que no sea muy largo. Como dije, del capítulo 4, 1 Corintios, versículos 7 al 21. Pero hoy vamos a desarrollar solamente del 7 al 13. Por eso la denominación del tema, el privilegio de ser apóstol 1.
Muy bien, antes de comenzar el desarrollo del tema, quisiera ponerme en la mano del Señor. Padre Santo, Padre amado, Señor, te agradezco infinitamente por este privilegio, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con los hermanos de diferentes países. Y pido, Señor, que me guíe espiritualmente a través del Espíritu Santo, que es nuestro mejor maestro, para dirigir la palabra a mis hermanos. Señor, prepare los corazones de los hermanos que están participando y de aquellos que van a ver nuevamente en diferido. Prepare sus corazones y aquieten su mente y concentrarse en la palabra que está en la Biblia. Señor, reprenda toda obra del enemigo de este lugar, que Él no tenga arte ni parte en esto que estamos haciendo ahora. Señor, pido a ti que me guíe, que ponga tu palabra en mi boca y que este estudio bíblico salga así como tú quieres, Señor. Gracias a los hermanos que están presentes. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de desarrollar el tema, vamos a hacerle una lectura a la Biblia en 1 Corintios capítulo 4, del versículo 7 hasta el 13. Dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postrero, como a sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Muy bien, hermano. Esta es la lectura del pasaje correspondiente escrito por San Pablo a los Corintios, la primera carta del capítulo 4, versículos 7 al 13. Muy bien. Vamos a introducirnos
a desarrollar el tema, a descubrir qué está haciendo Pablo con la gente de Corintio, qué estaba haciendo Pablo con la gente de Corintio en aquella época en que él había fundado la iglesia de Corinto y que todos los integrantes eran unos niños en Cristo, como hemos visto en los estudios pasados. Muy bien, vamos a volver a leer el versículo 7 y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Pablo en ese momento. Porque por más que la carta fue dirigida a los de Corinto, también está dirigido a nosotros. Acá dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Bueno, en esta serie de preguntas retóricas que hizo Pablo, condensan la verdad teológica y central que los corintios, con sus rivalidades, parece ignorar todas sus capacidades, oportunidades y bendiciones que provienen del Eterno. Y, por tanto, no tienen nada de qué gloriarse. ¿Qué tiene que no haya recibido? Es la pregunta de Pablo. Muy importante. También nosotros en estos tiempos debemos preguntarnos como cristianos, que hace la pregunta Pablo, ¿qué tienes que no haya recibido? Me parece a mí que todo lo que recibimos viene del Señor. Entonces, esto a menudo debemos, todo lo que somos cristianos y tenemos ministerio, preguntarnos un poco y despertar un espíritu de profunda humildad y gratitud en cada uno de nosotros. Porque nosotros sabemos que el orgullo es engañoso, porque todo lo que una persona tenga proviene de la mano del Eterno. Nada es nuestro, nada es nuestro mérito, todo el Señor nos da. Muy bien, vamos a leer nuevamente el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esta expresión de Pablo está entre signo de admiración. Es como si hablara fuerte. Vemos acá que Pablo le pone a su expresión color y al mismo tiempo ironía para referirse al envanecimiento de los corintios, con lo que insistían en engañarse a sí mismos. Todo creimiento reposa sobre la superioridad de dones y gracias, como si hubieran resurgido, como si hubieran recibido de ellos mismos o hubiesen sido adquiridos por su propio esfuerzo. Nada de eso. Pero acá Pablo es punzante en su ironía. Acá en este momento hay una reprensión, incluso con sarcasmo, un hiriente sarcasmo, como si dijera: os habéis hecho reyes sin nuestra compañía, sacándole en cara un deseo incumplido acerca de su pasado. Antes de continuar con el pasaje correspondiente, podemos ver
algunas comparaciones. Veamos qué nos dice en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Del versículo 1 y 2. Dice 1 Corintios 9, 1 y 2. Cuanto la administración para los santos es por demás que yo os escriba. Perdone, hermano. Debía ser 1 Corintios y yo ya estoy en 2 Corintios. 1 Corintios 9, 1, 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Establece un límite de la libertad cristiana y expone cómo lo respetó en su propia vida. Aquí está discutiendo su derecho de recibir respaldo económico de las personas que se benefician de su ministerio. Y además explica cómo estuvo dispuesto a renunciar a todos esos derechos a fin de ganar a las personas para Cristo. Todas estas preguntas son retóricas y se supone que cada uno tiene una respuesta de sí. Y si repasamos lo que nos dice, ¿no soy apóstol? Claro que sí. ¿No soy libre? También sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí, si el Señor se le presentó camino a Damasco. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? También la respuesta es sí, hermano, porque la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Pablo estableció así el límite. El sello de su apostolado eran los de Corintio, pues la existencia de la iglesia de Corinto era evidencia de la autenticidad apostólica de Pablo. Podemos leer también 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice así: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Este era el problema de Pablo, porque insistieron tanto los falsos profetas en desacreditar a Pablo. Los apóstoles falsos afirmaron que a diferencia de su carta siempre dura y vehemente, a él en su persona le faltaba la presencia de carisma y la personalidad de un verdadero líder digno de respeto. En ese sentido era que le atacaba los falsos maestros. Después de su visita dolorosa y triste, como una retirada cobarde y una admisión de fracaso, pues sabemos nosotros que en una cultura donde se valoraba tanto la retórica y la oratoria elocuente, el discurso de Pablo ellos consideraban menospreciable. También
fue tomada como evidencia de que era una persona débil e ineficaz. Así era que le trataba los falsos pastores a Pablo. Y así fueron enseñados los corintios, que en aquel momento eran todavía niños en Cristo. Pero Pablo insiste en demostrarle que él es un apóstol, que él es el verdadero maestro de nuestro Señor Jesucristo. Leamos 2 Corintios 12, versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Muy bien, Pablo era el más pequeño de los apóstoles, porque él había sido un perseguidor de la iglesia cristiana y le debe todo a la gracia y el llamado del Eterno en su vida. Pablo no estaba meramente revelando su sentimiento, sino defendiendo su autoridad como apóstol de Jesucristo, aunque estaba herido porque la iglesia de Corinto dudó de él y lo cuestionó, pero esto se debió a la enseñanza falsa de los falsos pastores. Él nada más que se defendió por causa del evangelio y no para satisfacer su ego. El versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Es la expresión de Pablo, 2 Corintios 12, versículo 12. Una referencia a la obra del Espíritu. Además, no estaba limitada a señales, prodigios y milagros, sino al poder del Evangelio. El milagro de la salvación del Eterno bajo el nuevo pacto con la señal y maravillas demuestra la continuidad de la historia de la redención. Pablo nunca aceptó el apoyo económico de los corintios, justamente para vergüenza de estos apóstoles falsos que tanto procuraban recibir dinero a cambio de su servicio. Se propuso mantener gratuito su ministerio y con eso deshizo el argumento de los falsos apóstoles que operaban con esa ideología falsa de destruir a Pablo. Muy bien, hermano. Debemos recordar que Pablo tejía hamaca, tejía tienda, hacía trabajos manuales para costear su estadía en los lugares, ya que se estaba enfrentando a un pueblo de mano cerrada. El segundo punto expone la verdadera condición de un apóstol. Primeramente vamos a ver, su posición está a la cabeza de la iglesia. El honor y el privilegio son los últimos o secundarios. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9. Vamos a ir avanzando. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles
y a los hombres. Muy bien. Acá se refiere a un espectáculo de teatros. ¿Se acuerdan cómo eran lanzados los cristianos a los leones? Y para el mundo y los hombres eso era un espectáculo. O bien una contienda de gladiadores. O una procesión triunfal de un general romano que lleva soldados cautivos a la arena. Del mismo modo, estos apóstoles eran llevados a la arena de este mundo. Estaba luchando a muerte en el territorio del enemigo, pero en su sabiduría soberana y para su gloria eterna, el Eterno eligió hacer una exhibición pública de los apóstoles frente a los hombres y los ángeles durante la era actual como un espectáculo semejante, como gladiadores condenados a muerte, fueron ridiculizados, escupidos, encarcelados y azotados. Pero a la última, el Eterno glorificó su nombre por medio de ellos a medida que les usó para construir su reino. El punto 2. Los apóstoles, en vez de recibir honra, reciben vergüenza y desprecio. Pablo usa la palabra insensato y prudente, recurriendo de nuevo al sarcasmo, esta vez sobre sí mismo. Vamos a leer el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo de los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí vemos, a pesar de que algunos filósofos vieron a Pablo como un filósofo neófito, que no tenía idea propia, sino que presentaba los conceptos de diferentes filosofías para construir un sistema endeble y superficial. Podemos ver eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 18. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, para ellos, la palabra resurrección, para ellos era increíble. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Los filósofos se burlaban de él en aquellos tiempos porque él presentaba el evangelio del Señor Jesucristo y la resurrección. Podemos buscar y comparar con 2 Corintios 6:8 este pasaje. 2 Corintios 6:8. Dice así:
por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Bien, acá nos dice que el distintivo de un misterio que tiene carácter genuino es paradójico. Y Pablo presenta en aquel momento una serie de paradojas relacionadas con su servicio a Cristo. Pues los opositores le acusaban de ser un impostor y un apóstol falso. La diferencia marca en conocer a Jesús, y aquellos falsos profetas no lo conocían. Es que el Señor nos cuida sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Los creyentes no necesitan ceder a la presión o a la opinión pública. Debemos mantenernos fiel al Eterno, tanto cuando la gente nos aclama como cuando nos condena. Y eso es lo que Pablo hizo en aquella época. Se mantuvo fiel por más que la gente le condenaba. Entonces los apóstoles siempre enseñaban la sabiduría de Dios, por lo cual ellos fueron tratados como necios. 1 Corintios 4:10, volvemos a leer. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí nosotros nos consideran insensatos. Y mucha gente ahora, hoy día todavía, nos llaman locos. Yo puedo testimoniar eso. Mi propia hermana de sangre me dice que estoy loco por seguirle a Cristo. Bueno, y voy a ser loco, pero yo sigo a Cristo. La palabra insensato, por amor a Cristo, que sea insensato. El llamamiento apostólico de Pablo era señal de insensatez, debilidad y sufrimiento para aquella época, para los falsos pastores. La palabra honorable es como decir ilustres, y es un concepto de exhibición y resplandor. Sin embargo, la expresión despreciado implica sin estima. Yo sé que muchos predicadores y enseñadores buscan ser estimados. No, señores. Nosotros no necesitamos ser estimados por la gente. La gente que entiende lo que decimos sí va a estimarnos. Pero mejor que nos estimen el Señor Dios, nuestro Creador. Que Él nos acepte, que no seamos rechazados. Muy bien. El apóstol ministra la verdadera riqueza. Están en la necesidad de todas las cosas. ¿Qué te parece? Los apóstoles estaban administrando la verdadera riqueza, mas ellos siempre andan en necesidades de todas las cosas. Veamos 1 Corintios 4:11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. La gente nos abofetea, nos escupe,
nos reta, nos trata de sinvergüenza, nos trata de diezmero, pero eso no importa. Hay algunas congregaciones que exigen eso. Entonces, los que no entienden nos mete todo en una sola bolsa y nos dicen protestante. Ellos no difieren eso, pero no importa. Eso no importa. Que seamos aceptados por el Señor. Entonces, pobre circunstancia la de los primeros predicadores del Evangelio, sin casa ni hogar, destituidos de alimentos y abrigos. De esta manera seguían el ejemplo de aquel que no tuvo donde reclinar la cabeza. Estamos hablando del Señor Jesús. Él lo dijo así. Es decir, vivieron en los niveles más bajos de la sociedad, como un esclavo sufrido, siendo ellos los administradores del tesoro de más grande valor en el mundo, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Comparemos qué nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué bueno, ¿eh? La riqueza espiritual que Pablo poseía e impartía con generosidad contribuyó en gran parte a la riqueza espiritual de sus oyentes. No es contrario al Evangelio el que un creyente consagrado sea pobre en bienes materiales. Pablo siempre afirmó que él tenía pocos de los bienes, tenía en pocos los bienes de este mundo. Sin embargo, como siervo del Eterno, dio riquezas espirituales a muchos. Y ese debe ser el papel del predicador y del enseñador. No importa los bienes materiales. Lo que importa es que aquel hermano reciba la enseñanza verdadera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no la doctrina falsa, la doctrina espúrea, las fábulas. El privilegio del apóstol es sufrir. 1 Corintios 4, 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecuciones y nosotros las soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Eso expresó ahí Pablo. Lo que dice en el 12. Nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Acuérdense que Pablo fabricaba tiendas, fabricaba hamacas y todo eso para poder sostenerse en la vida, porque estaba enfrentando a un pueblo de mano cerrada. Los apóstoles realizaban trabajos manuales que para los griegos, incluidos algunos de la iglesia de Corinto, consideraban indignos de ellos y aptos solo para esclavos. En cambio, Pablo no sentía resentimiento ni vergüenza por las labores que realizaba, por las labores necesarias para sostener la predicación del Evangelio
ante un pueblo de mano cerrada, y por eso los falsos evangelistas le criticaban. Volvemos a leer el versículo 13, el último. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. La expresión usada acá en sentido figurado para aludir a los delincuentes más degradados, que con frecuencia eran sacrificados en ceremonia pagana. Acuérdense que ellos tomaban una persona que estaba tirado por ahí y lo llevaban y le tiraban al mar con tal de calmar así sus dioses paganos. Y que con frecuencia eran sacrificados en ceremonia pagana. Se lo comparaba con la suciedad y los desperdicios de un basurero o de una olla sucia, término en el cual eran comparados. Así eran Pablo y su colega predicadores a la vista del mundo. Sin embargo, no es así a la vista del Eterno, siendo una reprimenda ejemplar a los corintios orgullosos y carnales que se veía en la cima del mundo, mientras el apóstol se veía a sí mismo con humildad y sin pretensiones alguna de un reconocimiento social. Los apóstoles no esperaban reconocimiento social, solamente lo que esperaba es la gracia de Dios. Veamos y comparemos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5. 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios y en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayuno. Esa era la vida de los apóstoles. La expresión recomendamos significa presentamos. Entonces, aquí en el versículo 4, antes bien nos presentamos. Es la expresión correcta que quiso decir Pablo, con la connotación de demostrar quién es uno en realidad. La prueba es un carácter que soporta con paciencia, como se reflejó en las penalidades de Pablo. Y si uno lee Hechos de los Apóstoles, que corresponde a la vida de Pablo, vemos nosotros las penalidades que él había pasado. Y en la naturaleza de su ministerio, pues no quería que los maestros falsos le acusaran de ser orgulloso, y comenzó su defensa con esta palabra en lugar de hacer afirmaciones directas. Pablo se recomendó o se presentó a sí mismo para ello al mencionar su fidelidad en soportar la persecución y al citar su diligencia en las labores del ministerio hasta el punto de privarse de muchas cosas necesarias. Cuando no hubo alternativa, Pablo habla no solo en virtud de la victoria y los triunfos, sino también por la forma que soporta las adversidades. Da su testimonio de que su ministerio apostólico es verdadero. Y nosotros sabemos actualmente por sus palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, la verdadera
o el verdadero ministerio apostólico de Pablo. La gloria del Evangelio se refleja en la respuesta del creyente ante el sufrimiento y la oposición. Vemos a Pablo como ministro del nuevo pacto y como siervo del Eterno. En todo consideró que comunicaba sus acciones acerca de Jesucristo. De esto concluimos, hermano. Si usted es un creyente, acuérdese que es un ministro del Eterno, un ministro de Dios. Y los inconversos van a estar observándote. No permita que tus acciones descuidadas e indisciplinadas sea otra excusa para que alguien de los inconversos rechace a Cristo y al Eterno por tus acciones descuidadas e indisciplinadas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermano. Aunque todos los bienes dejase a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña, si me falta el amor, si me falta el amor.